Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, sábado 1 de junio, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a estar compartiendo de la lectura del Evangelio según San Juan, capítulos 16, versículos 23 a 28. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Hasta ahora los he instruido por medio de comparaciones, pero está llegando la hora en que ya no los instruiré con comparaciones, sino que les hablaré claramente del Padre. Ese día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, en esta lectura podemos observar cómo se nos menciona varias veces, quizás dos, que Jesús le menciona a los discípulos de ese día. Acá también les vuelve a decir más para adelante. Ese día. ¿A cuál día se estaba refiriendo Jesús? ¿De qué día les estaba hablando a sus discípulos? Si nos podemos a meditar un poquito en esta palabra, podemos ver cómo en lecturas anteriores Jesús ya les venía diciendo sobre esa promesa que el Padre había hecho de enviar al Paráclito prometido, de enviar al Espíritu Santo, el cual nos iba a instruir, nos iba a guiar, nos iba a conducir por la vida, nos iba a mostrar todos los misterios, o muchos de los misterios, que muchas veces es difícil para nosotros conocer o entender. El Espíritu Santo es el que nos iba a mostrar de cierta manera cómo orar o cómo pedir, así como nos dice aquí la palabra, cómo pedirle al Padre, la manera correcta de hacerlo. Y nos dice Jesús que lo hagamos en su nombre, guiados por el Espíritu Santo, pero que lo hagamos en el nombre de Jesús. Nos dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo. Si nos ponemos a meditar un poquito, lo más seguro que muchos de nosotros, quizá la mayoría, le hemos pedido a Dios muchas cosas. Hemos pedido quizá lo mismo por muchos años y no nos lo ha concedido el Padre. Y te preguntarás quizás, ¿por qué? ¿Por qué no me lo ha concedido? ¿Por qué si llevo tantos años Dios no me ha escuchado? Y en eso debemos estar por seguros que Dios nos ha escuchado, que Dios siempre ha estado al pendiente de esos momentos de oración o de diálogo que hemos tenido con Él. Simplemente que quizás no lo hemos hecho de la manera adecuada, o quizás no ha sido el momento, o no ha sido la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, para que en esos momentos de oración sepamos cómo dirigirnos al Padre, para que sepamos cómo pedirle y qué pedirle. Porque muchas veces nos equivocamos. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús que les enseñe a orar, que les diga cómo orar, Jesús les enseña el Padre Nuestro. La mayoría de nosotros lo sabemos. Pero aparte de eso, una vez que vamos, digamos, conociendo más de Dios,
o teniendo quizás un crecimiento o un poco más de enseñanza en nuestras iglesias o en algún grupo o en algún otro lugar, uno se va adentrando más y va teniendo algunos otros tipos de oración, ya no simplemente una oración escrita, sino una oración, como nos dice la misma palabra de Dios, que salga del corazón. Y Jesús nos lo dice, que muchas veces Él ya nos estuvo instruyendo por medio de comparaciones. Él muchas veces les estuvo hablando a sus discípulos sobre el reino de Dios, sobre cómo iba a ser aquel día que el Espíritu viniera, sobre cómo Él nos iba a guiar, cómo nos iba a conducir, cómo nos iba a mostrar al Padre. Y nos muestra la manera perfecta de hacerlo, en el nombre de Jesús. Él mismo nos dice, y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre, pues Él mismo los ama. Aquí Jesús ya nos está mostrando algo que en el Viejo Testamento no se hablaba sobre esto. En el Viejo Testamento no se nos hablaba sobre cómo pedirle al Padre, porque ni siquiera se le llamaba Padre. A Dios no se le podía decir de Padre. Siempre le hablaban del Altísimo, del Señor, de Yahvé, de muchas otras maneras, pero nunca Padre. Y eso es lo que cuando vino Jesús nos vino a enseñar a nosotros, cómo dirigirnos, de cómo ya no va a ser necesario, o ya no es porque no vaya a haber cierto respeto de nuestra manera de dirigirnos a Dios, simplemente que Él nos vino a mostrar a plenitud de ese gran amor, esa gran misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo, pues el Padre mismo los ama. Dios te ama, hermano. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios tiene un amor inmenso por cada uno de nosotros. No solamente porque creemos en Jesús, porque lo hemos aceptado como nuestro Señor, porque creemos que Él ha sido el enviado, ese Mesías esperado por cada uno de nosotros, sino porque es aquí donde, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra cómo también nos hacemos coherederos con Él, nos hacemos hijos de Dios. Jesús nos sigue diciendo, dice, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Esto es algo que Jesús nos muestra cómo cada uno de nosotros vamos a pasar también por estas etapas. Vinimos al mundo, nuestro Creador nos hizo aquí nos tiene, pero en un día también vamos a volver a Él, primeramente con la ayuda y con la gracia de Dios, porque nosotros así lo creemos en la resurrección, así como Jesús ha resucitado, nosotros también vamos a volver al Padre. Entonces, yo te quiero dejar con esto, hermano, este día de hoy, a que nos esforcemos por recibir ese Espíritu Santo ahora que se aproxima el día de Pentecostés, y no solamente que sea ese día, o el día de mañana, o el día de pasado, sino que nos esforcemos por tenerlo cada día, para permanecer en gracia, y que sea una oración diaria, de siempre pedir al Espíritu Santo que sea el que nos guíe día a día, para poder hacer la voluntad del Padre, y por gracia de Dios, quizá algún día volver al Padre, así como lo hizo Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano. Que la gracia del Espíritu Santo te guíe y te acompañe todos los días de tu vida. Mamita María te cubra con su santo manto. Bendiciones.